Bien, ahí teníamos a Marilyn Bernasconi hablando de los detonantes, hablando de los recuerdos de este doble crimen. Pongámonos en situación, Laureano. Martes 26 de mayo del 2009. Un día como cualquier otro en Oliden. La gente se levanta temprano en el campo a hacer las tareas domésticas. Marilyn, la noche anterior, había tenido una discusión fuerte con la familia. Él dice que la madre y el hermano lo hostigaron hasta la madrugada, acusándolo de relacionarse sexualmente con hombres, denigrándolo de una forma constante. Él se levanta ya con la cabeza nublada, con la mente eclipsada, él lo dice después en unas cartas, ordeña unas vacas y de allí, de un momento para otro, ve a su hermano, que también estaba haciendo la tarea de él, de ordeñar una vaca, y va hacia el interior de la casa a agarrar una carabina que estaba cargada, que él nunca había usado antes, y casi como un autómata se dirige primero hacia el hermano, que estaba con un pullover verde. Él lo recuerda, Marilyn, cómo cae después de ese impacto que le da con la carabina desde atrás. Vos ahora vas a contar las pericias. Y luego se va hacia la cocina donde estaba la madre de Marcelo Bernasconi. La madre estaba haciendo tareas de limpieza, estaba haciendo la masa de la mozzarella y también recibe el impacto por detrás. Ese impacto que digamos fue mayor a lo que se estaba escuchando en ese momento en la radio. Ella estaba escuchando un programa típico de Oscar Lanuse, que es un locutor del programa Canto Azul y Blanco, que se escucha en todo el campo, en toda la zona. Esos dos impactos sacudieron esa mañana. Estamos hablando entonces de un crimen múltiple que las pericias luego en el juicio determinaron ¿qué, por ejemplo? Sí, la reconstrucción fue muy precisa. Durante el juicio oral que se llevó a cabo en el 2010 hubo una reconstrucción, como decíamos, de la metodología, de la mecánica del crimen. En esa casa que vemos de fondo y que por primera vez se muestra, sí, digamos, ese fue el escenario del crimen, ¿no es cierto? Ahí es donde, como vos relatabas, va a suceder en aquel 26 de mayo del 2009 el asesinato de Carlos Bernasconi y de Juana Alicia Pérez, la mamá de Marcelo. Esa casa está, para situarnos, digamos, a casi 9 cuadras de la tranquera, sí, digamos, ¿no? Sí. O sea, uno va por la ruta, de repente se encuentra con la tranquera, abre la tranquera y a 9 cuadras de la tranquera está la casa, o sea, está bien al fondo. Exactamente, ahí se puede ver o se va a ver un poco de refilón, digamos, cuáles son los escenarios donde ocurrió este doble asesinato. Sí. Por un lado, la cocina, que la vemos sobre el sector izquierdo, está estacionado el auto en ese lugar. Ahí en esa zona está la cocina donde sí, se produce el asesinato de la mamá de Juana Alicia Pérez. Y del otro costado de la casa... Ahí donde estamos viendo la imagen. Vamos a ver el corral, esta es la cocina, sí, ahí en primer plano. Y después vamos a ver el corral de ordeñe que está sobre la derecha, digamos, al otro lado de la pantalla, que es donde encontró a Carlitos, a su propio hermano, ordeñando una vaca y le coloca ese tiro. ¿Qué dicen los peritos? ¿Qué dijeron las pericias? Que el tirador, digamos, los dos tiros fueron de una altura similar, que el arma que se utilizó para efectuar esos disparos fue la misma, como decíamos, una carabina calibre 22, que luego fue encontrada en un pozo cerca del campo. Y por el otro lado, el lugar y la trayectoria de los impactos, ¿no es cierto? El que dio sobre su propia madre, sobre Juana, entró por la zona cervical posterior, es decir, acá muy cerca de la nuca, por debajo, y el que fue el disparo, digamos, que terminó con la vida de Carlos, entró por la misma zona, cervical posterior, pero luego atravesó el cráneo. Ahí lo que establecen los peritos durante ese juicio oral, ese debate oral, fue que la mecánica había sido espontánea y con una metodología casi calcada en los dos casos. ¿Qué llevó a una persona tan joven a cometer semejante episodio, ¿no? ¿Y cómo reaccionó el pueblo, cómo se sintió afectada la comunidad de Oliden ante este hecho? Lo vamos a ir viendo también con testimonios
en los próximos bloques en este programa de Ciudad Negra. La defensa de Marilyn planteó en el juicio un pedido de absolución por emoción violenta. Dijeron que por el hostigamiento que vivía Marilyn no sabía lo que hacía aquella mañana. Eso fue desestimado por los jueces. Los tres magistrados, digamos, del tribunal lo condenaron, no consideraron que se tratara de un episodio de emoción violenta, y Marilyn, en este caso, lo que empieza es un debate posterior acerca de cuál era ese infierno tan temido que mencionaba Marilyn y que en definitiva en los tribunales judiciales no terminó de quedar claro. Esto es lo que nos va a empezar a contar Marilyn en esta entrevista que le hicimos en la unidad 32 de Varela, cuáles eran esos vínculos con su madre y cómo era vivir adentro de esa casa. Y el primer recuerdo es el campo, o sea, ver campo y campo. O sea, yo tuve contacto con un niño de mi edad cuando empecé la primaria a los 6 años. Anteriormente siempre solo. Mi hermano encima me llevaba 10 años mayor, o sea, yo contacto con niños de mi edad tuve a los 6 años. A la casita de barro, con las ollas viejas, las cocinas, a eso. O sea, ya como me nacía, me tiraba ese juego, no a la pelota, no a los muñequitos, sino a la casita. Como que mi mamá se dio cuenta y me empezó a comprar las ollitas de plástico, las cocinitas de plástico. Ya a los 5, casi 6, ya llegaron las muñecas. Me fui criando en ese mundo. Mamá era como la clásica de que si hay visita o vamos a alguna casa, te amo, te quiero, te adoro, ¿viste? Y en casa era la persona más fría. Era como dibujar siempre un ambiente que no existía, ¿viste? Una familia perfecta. Y conmigo siempre fue te vuelvo a repetir, fue muy severa, fue muy correcta. Muchas muestras de afecto no tuvo. No era de esas clásicas madres que vienen, te abrazan, te dan un beso, te dicen te quiero. No, eso no, eso es muy ajeno a nosotros. En cambio, papá sí. Papá cuando era chico me llamaba, me sentaba en su falda. Por ahí iba a buscar los caballos, me llevaba delante de él, el caballo. Para mí eran muestras de afecto eso. Con mamá no. Su afán desde chica de darme todas cosas de mujeres fue porque ella quería un casal, quería tener una nena cuando me tuvo a mí. Es más, tenía mi nombre de mujer, que iba a ser Mariela, estaba todo pensado. Sin embargo, nací yo. Yo creo que fue una frustración de parte de ella, que trató de remediarla de alguna forma y las cosas no salieron. La compleja trama familiar, en este caso antes de los asesinatos, en la propia palabra, digamos, de Marilyn Bernasconi, el culpable de estos episodios. Es muy importante la figura del padre, ¿no? El relato de la muerte del padre. ¿Por qué? Porque el padre, Pelusa, el padre de Bernasconi, fue el que lo protegió, fue el que le dio un ámbito de confianza en su confesión. Bernasconi le dice al padre que era homosexual y él lo acepta, esto lo evidencia en sus cartas, y pocos días después él le cuenta esto, Marilyn Bernasconi, a su madre y a su hermano, y empieza el hostigamiento y empieza el infierno que describe. Por lo cual la muerte del padre, 1 año y meses antes de que ocurrieron los episodios criminales en Oliden, la muerte del padre desmoronó a Marilyn y para ella fue un antes y un después. ¿Cuál es ese infierno que dice Marilyn que comienza 4 días después de la muerte de su padre? Básicamente que hay un hostigamiento permanente de su madre y de su hermano, que no lo dejan salir solo, que no lo dejan vestirse como él quiere, que no podía usar sandalias, ropa ajustada, que le revisaban las llamadas del celular y los mensajes de texto, que cuando salía a algún baile en el pueblo tenía que quedarse sentado en la misma mesa que su madre en ese lugar, y que no podía salir como hacían el resto de sus amigos y de sus amigas afuera. Siempre los 3 juntos, Carlos, Marilyn, Marcelo en aquel momento todavía,
y su madre Juana. No había posibilidad de que él pudiera, digamos, hacer una vida independiente en algún punto. Ese es el infierno que describe Marilyn durante el juicio. Vamos a ver entonces un poco qué es lo que ella dice que sucedió en aquellos días en su casa y qué es lo que sucede después con el impacto que recibe el pueblo, un pueblo chico, un pueblo muy chico de la provincia de Buenos Aires, con un crimen de esta dimensión. Vamos a ver el informe. Yo venía, estos fueron más o menos 4 días que falleció papá. Había quedado muy mal con la muerte de papá, lloraba mucho. Una tarde antes se lo cuento a mamá, que también me fue a buscar porque yo estaba llorando, que qué te pasa. Bueno, le conté que me gustaban los hombres. Mamá ni en pedo lo aceptó. Me dijo que yo era la vergüenza de la familia, que más vale que nadie lo supiera, que menos mal que siempre andaba con Martita, que, viste, que la gente pensaba que yo andaba con Martita. Y mi hermano se puso como un tigre, se puso colorado, yo pensé que me mataba. Así. Qué bronca que le dio. Y mi hermano ahí me terminó diciendo también, entre líneas, que él también siempre se había dado cuenta. Porque me dice, yo les dije a mamá que vos ibas a salir así, vos cuando eras chico te tendríamos que haber tirado el chiquero de los chanchos que te comieron. No tanto pasó desde que falleció papá. A mí como que ya me empezaron a dejar de lado y mucho que no quería que yo fuera con ellos. Como que le daba vergüenza. Como que estaba un poco despertándose, que se notaban mis mariconeadas, mi forma de hablar, mis gestos, mi forma de caminar, y como que no quería vinculaciones. Mira, mamá yo la quiero mucho. Yo lloro mucho por el recuerdo de ella. De mi hermano no tanto. Yo creo que mi hermano sí, el último tiempo lo odié mucho. A ella no. De mi hermano no tanto, decía, empezando a hablar sobre cuáles son las consecuencias psicológicas y sociales, lo vamos a ver después, acerca de este doble crimen que ocurrió en el pueblito, en el pequeño pueblo de Oliden. En aquel momento ya dice Marilyn que a los 11 años se dio cuenta que le gustaban los hombres y empezó a acercarse a algunos de sus compañeros en la escuela, en algunos ámbitos sociales, digamos, del pueblo. En aquel momento, a través de un chat para gays, él empezó a tener sus principales o sus primeros escarceos, digamos, con un hombre. Matías, vamos a guardarnos el apellido, pero Matías mantuvo una relación con él, también Agustín. Eran chicos que del pueblo de Babio, de Oliden, de la zona, que empezaban a tener una relación con Marilyn, y ahí entonces era donde estallaba con más fuerza ese infierno privado que se vivía dentro de su casa. Ciudad Negra habló con muchos de estos jóvenes del pueblo que llegaron a conocer a Marilyn en persona, por lo cual pudimos comprobar que no se trata solamente del relato de ella, de Marilyn Bernasconi, sino que estos vecinos, estos familiares, estos jóvenes han corroborado, digamos, que él ha tenido parejas, que ha estado, digamos, hostigado también por su condición sexual, pero estas personas no han querido aparecer en cámara, por lo cual, digamos, tenemos que respetar su opinión. Fuimos al pueblo y nos encontramos con realmente varias opiniones en relación a esto. Y lo que subyace acá, me parece, Laureano, es qué pasa con un pueblo donde digamos, la tarea rural, la tarea en el campo, está muy asociada a la virilidad, está muy asociada a la idea de crecer como varón y desarrollarse. ¿Qué pasa cuando alguien elige una identidad sexual que va contraria a esa idea, digamos, cultural que hay en el pueblo y que se manifiesta con distintas, digamos, actividades que van por otro sistema, otro mecanismo, por otros lados? ¿Qué pasa con esa doble moral? Muchas veces que hay en los pueblos chicos donde el pueblo a veces de día es una cosa y de noche es otra. Marilyn nos va a contar justamente de esto. Vamos a ver qué dice.
mismos hombres que se acostaban conmigo me terminaban denigrando, me daba una bronca eso. Porque de día yo era el puto, ¿viste? Ibas caminando por ahí, ibas al pueblo por las calles y te gritaban cualquier grosería, ¿viste? Yo me ponía colorado, yo era muy tímido, te vuelvo a repetir en esa época. Y de noche eran los mismos que terminaban acostándose conmigo, ¿viste? O cuando no había ninguno de sus amigos, eran los que me llamaban para coger. Mis tíos, que todos eran de campo, la crianza de campo, digamos, que también iba a la casa de mis tíos y los putos, y los putos, y los putos, y los putos. Y yo me ponía colorada, porque yo era, a ver, Mingo era uno de ellos, porque, por ejemplo, estando con los amigos, yo era el puto, yo era esto, sin embargo iba al campo solo a trabajar y me llamaban para coger, ¿entendés? Eran así. Domingo Amondarain era el hijo del dueño del campo donde trabajaba la familia Bernasconi. Como ella cuenta en esta entrevista que mantuvo con Ciudad Negra, era una de las parejas o uno de las relaciones, de los vínculos que había cosechado Marilyn en el pueblo. El Mingo que dice, que cuando el Mingo que dice, menciona en la entrevista era ni más ni menos que el hijo del dueño y uno de los que ella menciona con esta doble moral, ¿no es cierto? De día era el puto, era el insulto, era el agravio, y de noche era, digamos, un acercamiento posible. Eso es lo que cuenta Marilyn, eso es lo que vimos en el pueblo, por eso volvimos. Exactamente. Y hay que decir algo importante también, que es que, digamos, el nombre de Marilyn lo usaban como agravio, como insulto, digamos, en el pueblo le decían Marilyn como un insulto y digamos, si ella después decide apropiárselo y darle otro significado y lo termina afirmando, digamos, en la cárcel, y por eso hoy decide llamarse Marilyn Bernasconi. Pero fíjate, ¿no?, cómo una ofensa se puede convertir en un hecho de identidad. La familia Bernasconi empieza a trabajar en el campo de los Amondarain en 2004. Ahora bien, ¿quiénes eran los Bernasconi? ¿No? Se empezaron a criar en Magdalena y después se trasladaron a otros lugares, digamos, del campo y terminaron aquí en Oliden. Exactamente. Un equipo de Ciudad Negra volvió al pueblo, visitó. ¿Qué es un territorio cuando pasan 8 años de un crimen como este que ha sacudido hasta los cimientos más profundos del pueblo? ¿Qué pasa en un pueblo pequeño de provincia de 185 habitantes 8 años después? Para eso nos trasladamos al pueblo y el próximo bloque vas a ver qué es lo que nos encontramos y cuánto de asidero tiene este infierno que declaró tantas veces Marilyn que se vivía no solo adentro de su casa, sino puertas afuera.